¿Hola? Sí, vale. Tenía 7 años. Eran las 9 de la mañana de mi primer día en un nuevo colegio. Tenía esa mezcla de emoción y nervios que te dan las cosas desconocidas. Y estaba haciendo la fila para entrar ordenadamente a clase cuando la niña que tenía delante de mí se giró, me miró de arriba abajo y me dijo: «Qué fea vas vestida. Y además eres negra, qué asco». Y así sufrí mi primer sincericidio. Pero claro, ¿quién en su infancia no ha recibido alguna vez el discurso de la importancia de decir siempre la verdad y ir con la verdad por delante, ¿no? ¿Y qué queremos decir exactamente cuando hablamos de sinceridad y de sincericidio? La sinceridad tiene que ver con decir todo aquello que queremos decir desde el respeto y teniendo en cuenta al otro. La sinceridad siempre la valoramos en nuestra vida cotidiana. De hecho, queremos gente a nuestro lado que nos sea sincera, tanto a nivel personal como a nivel profesional. La sinceridad, cuando conseguimos ser sinceros, tenemos ese balanceo entre nuestras ideas y pensamientos y el cuidado de la relación con el otro. Y no porque queramos ser amigos ni queramos ser amigos hasta la muerte, sino simplemente igual tenemos una relación profesional o tenemos cualquier tipo de relación que nos une. Pero sobre todo la sinceridad tiene que ver con la honestidad con nosotros mismos, con ser honestos con nosotros mismos. Y, muy, muy importante, con ser coherentes. Con esa coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Al final, como decía Moreau, no tiene que ver con decir absolutamente todo lo que quiero decir, sino con que aquello que diga no vaya en contra de mí, no vaya en contra de lo que realmente yo pienso, pero no en soltar todo lo que realmente me pasa por la cabeza. El sincericida, en cambio, es aquel que mata con la sinceridad. Mata a otros o se mata a sí mismo. Porque claro, yo soy muy sincera, yo digo todo lo que pienso. Yo lo digo a la cara y ya está. Oye, que le guste bien y al que no también. ¿Os suena o qué? ¿No? Esta persona pues no tiene en cuenta ni los sentimientos, ni las emociones, ni el impacto que va a tener sus palabras en el otro, simplemente lo suelta en pos de esa sinceridad, ¿no? Porque mira si soy valiente que yo lo suelto y oye, petiquipeti, ¿no? Que decimos aquí. Y claro, esto tiene un riesgo, ser sincericida, ir matando, ¿no?, la sinceridad. El sincericida realmente, a pesar de apelar a su valentía, de decir las cosas tal como le vienen, en realidad no está mostrando una fortaleza, está mostrando un montón de debilidades, un montón de carencias. Carencias le falta inteligencia emocional, le falta empatía, le falta sensibilidad. Y muchas veces le falta quizás algo de educación también. Más allá de esto, una buena estrategia, dijéramos, para evitar caer en ese sincericidio sería el triple filtro de Sócrates, que es que ante cualquier cosa que queramos transmitir, nos planteemos 3 sencillas preguntas. Una tiene que ver con si es verdad aquello que queremos decir. ¿Es realmente cierto esto que quiero transmitir? Pero no mi verdad, no lo que a mí me parece que es. No, ¿realmente es cierto aquello que quiero transmitir? Luego, ¿es bueno aquello que quiero decir?
¿Tiene un efecto positivo para la persona que va a recibir esa información? Y por último, ¿es útil? ¿Va a resultarle de utilidad el hecho de saber aquello que yo quiero decir? En este tipo de transmisión tenemos en cuenta siempre a la otra persona. Esto no va de mí, va de nosotros, va de nuestra relación, va de cuidarnos, como si fuéramos plantitas. Y aplicando este simple filtro, parándonos un momento a ver si realmente aquello que queremos decir los pasa, vamos a evitar 100% caer en el sincericidio. Y a partir de aquí, en el mundo ágil hay una serie de conceptos como la mejora continua, la cultura del aprendizaje, el inspect and adapt, el fail fast. Hay una serie de conceptos que nos llevan a que sin una retroalimentación no pueden existir estos conceptos. Necesitamos realmente esa información para poder seguir mejorando, seguir avanzando, seguir experimentando y seguir desarrollándonos como personas y como profesionales. Pero sobre todo necesitamos que surja desde la sinceridad. Porque muchas veces, y en pos de esta famosa transparencia, mezclamos ahí todo en una coctelera y muchas veces se cometen sincericidios en nombre de la transparencia. No sé si os suena algo. Y a partir de aquí, el feedback realmente es clave. Es clave para realmente poder seguir avanzando. Si en una empresa, así como empresas, como organizaciones, queremos ser punteros, queremos seguir avanzando, queremos estar ahí en la cresta de la ola, necesitamos una cultura de aprendizaje constante y solo se consigue creando una cultura de feedback. Y en una cultura de feedback se beneficia a la persona individualmente, porque nosotros necesitamos ese avance, ese aprendizaje, ese proceso, y además la organización se nutre de todo aquello, con lo cual hay mayor productividad, hay mayor fidelización del talento, porque el talento no quiere estar en sitios estáticos, que no pase nada o que siempre pase lo mismo. Quiere aprender, quiere avanzar, quiere evolucionar. Lo que pasa que el feedback, dijéramos que es el gran reto un poco de nuestra sociedad, ¿no? Es un balance entre ese deseo que tenemos de seguir aprendiendo y evolucionando y esa necesidad de sentirnos apreciados, valorados, ¿no? Y aceptados tal como somos. Y muchas veces tenemos miedo al conflicto o al qué dirán, o bueno, que hable otro mejor que yo, ¿no? Que, oye, pues a mí que no se me oiga, que pase desapercibido. Y eso va totalmente en contra de crear ese tipo de culturas. Y otra cosa clave para tener en una organización una cultura de feedback efectiva es que tengamos un clima de confianza, lo que llamamos psychological safety, que realmente todas las personas de la organización se sientan libres de decir y de compartir aquello que quieren compartir en pos de avanzar todos, en pos de aprender y seguir evolucionando. Y esto no siempre realmente es sencillo y tenemos siempre que empezar con el ejemplo. No podemos exigir cosas que no estemos dispuestos a dar. Y esto siempre es muy importante. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, que decía Gandhi. Y esto es aplicable absolutamente a todos los terrenos. Y el feedback tiene que reunir una serie de características para que sea realmente efectivo. La primera es que tiene que ser focalizado en la conducta, en el comportamiento. No nos enfocamos en la persona. Nos enfocamos en lo que hace, no en quién es. No apelamos a esa identidad, apelamos a una conducta observable que puede ser fácilmente modificable. Tiene que ser también específico, o sea, no nos vayamos por las ramas y no seamos genéricos, sino directamente, o sea, vayamos al grano y digamos exactamente aquello que queremos decir. En el momento adecuado, escojamos bien el momento. Y escojamos bien el lugar. Y también, en dependencia de lo sensible que sea la información que queremos compartir, decidamos si lo vamos a hacer en público o lo vamos a hacer en privado. O
sea, no se trata de ir dando feedback así, pim, pam, sino un poquito más de reflexión antes de, ¿no?, ir soltando feedback así a diestro y a siniestro. Después tiene que ser directo y personal. O sea, tú no puedes enviar un mail para dar un feedback. Ni es un me han dicho, me han contado que fulanito cree de ti. No. O sea, te lo digo yo, vamos a un sitio porque escojo el momento, ¿no? No te puedo enviar un mail, y menos si es para un feedback de mejora. O sea, no. Tiene que ser en persona y directamente. Beneficioso en el sentido de que cuando un feedback queremos que tenga un beneficio para la otra persona realmente, porque un feedback no deja de ser un regalo que te da la otra persona, debemos procurar que esté libre de interpretaciones, de juicios de valor, que sea lo más objetivo posible y que revierta realmente en el beneficio del otro. No pensemos tanto en nosotros, pensemos realmente en la persona que tenemos delante y el qué queremos comunicar y para qué lo queremos comunicar. Que me caigo. Que sea aplicable. Es decir, ponle ejemplos concretos, no digas este informe es una basura. Enfócate en, ostras, si el apartado A, B, quizás amplías más la información sobre el mercado de tal, pues igual así se comprende mejor en la junta. Especifica, concreta. Da datos para que la persona realmente pueda enfocarse en mejorar aquella parte que realmente necesita igual una revisión. Comprobado en el sentido de que cuando uno da feedback, nos aseguremos de que el mensaje ha llegado tal y como nosotros queremos que llegue, que realmente se ha comprendido. El lenguaje da pie muy a menudo a malas interpretaciones y de ahí se pueden llegar a romper relaciones. Entonces, vamos a verificar exactamente que lo que hemos dicho ha llegado al receptor de la manera realmente que nosotros queríamos que llegara. No te lo suelto y me voy y ya está. Y luego, kinestésico, visual, auditivo. Es decir, si tenemos la capacidad exactamente de observar y de detectar el canal de comunicación de la persona que tenemos delante, todavía el mensaje irá más exactamente a donde queremos que vaya. Cuando una persona es visual, todos sus verbos y sus adjetivos van hacia ese lugar. Lo veo claro. El auditivo también hace referencia siempre a cosas que le vienen a ese sentido. Y el kinestésico necesita acción, necesita tocar, necesita palpar. Entonces, es un dato más que nos puede ayudar a que realmente el feedback sea efectivo y que tengamos en cuenta la persona que tenemos delante, la persona, el equipo o X, el cliente. Así que esto, resumiendo, serían los puntos clave que tenemos que tener en cuenta para que un feedback realmente sea efectivo. Y que pensemos que el feedback es un regalo que ofrecemos. Y que cuando alguien nos está dando feedback, lo podamos percibir como tal, como un regalo para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal y profesional, siempre que no te estén lanzando un sincericidio. Y desde aquí os quiero compartir diferentes tipos de feedback desde mi formación como coach ejecutiva, una serie de feedbacks que he ido aprendiendo en el camino y que yo utilizo en mi día a día personal y profesional. Y tienen que ver con 3 dimensiones diferentes. La personal, la que tiene que ver con el camino que vamos haciendo, y luego con otros elementos externos. Los personales, empezando por el cognitivo, es simplemente el cognitivo, es cuando tú estás con alguien y haces la devolución de lo que estás entendiendo de esa persona. Generalmente empiezas con un entiendo qué, si lo he entendido bien, porque hablas de ti. No hablas del otro, no lo que tú me has explicado, lo que tú me has contado. No es, si lo he entendido bien yo, es decir, que si no lo he entendido, pongo mi peso en mí. No te echo la culpa, es que no te has explicado bien. Cuando es físico, tenemos en cuenta la comunicación no verbal de la persona.
que además la comunicación no verbal tiene un peso súper importante en la comunicación. No somos bien conscientes, pero tiene un peso clave en la comunicación. Entonces, observar desde ahí y retornar, ¿no? Y devolverle a la persona aquello que hemos observado, sin juicio. Ostras, veo que cuando hablamos de este tema has suspirado. ¿Significa algo para ti? Pero no interpretamos que significa algo, simplemente lo ponemos encima de la mesa por si a la otra persona le puede servir, porque igual no nos damos cuenta que estamos, ¿no?, emitiendo señales, y cuando nos lo ponen encima de la mesa es cuando tomamos conciencia. A nivel emocional es similar. Retornamos, ¿no?, ponemos encima de la mesa esa emoción que estamos viendo. Me estoy dando cuenta, me da la impresión de que estás enfadado por aquello que ha dicho tu jefe. Interpreto que, ¿no?, me da la sensación de esa tentativa. Y un feedback de fondo tiene que ver con un principio o un valor subyacente en una conversación. No necesariamente la persona te va a decir el valor, pero tú recoges y desde ahí le devuelves ese valor. Creo que para ti es muy importante la lealtad, por una serie de cosas que te haya dicho la persona. Y el integrativo pasa por recoger 2 o más feedbacks en una misma frase. Cuando decimos, pues eso, ¿no?, me da la impresión de que te has enfadado por lo que te ha dicho tu jefe, cuando apelamos a la emoción y a lo que te ha dicho tu jefe, mezclamos pues un emocional con un cognitivo. Es simplemente recoger diferentes en uno mismo. Cuando hacemos referencia al progreso, tenemos el evolutivo y hacemos hincapié en la evolución que vemos en la persona. En la evolución, ¿no?, desde el punto inicial al punto en el que nos encontramos, todo el camino que hemos observado. ¿Qué es lo que realmente hemos visto y qué cambios, ¿no?, hemos observado? Muchas veces nosotros mismos vamos evolucionando y cambiando y no nos damos cuenta, hasta que otra persona desde fuera te dice, ostras, ¿te das cuenta que cuando al principio no tenías claro aquello, no sabías el objetivo que te habías marcado y ahora no solo lo tienes claro, sino que ya estás dando pasos para llegar a ello? Muchas veces necesitamos ese espejo externo. De felicitación. Felicitar es muy importante, pero tampoco hablamos de una felicitación desde mi aprobación, porque ¿quién soy yo? Hablo de una felicitación desde la observación de una evolución de una persona. De decir, estoy observando que has hecho progresos, que has ido avanzando y te felicito por ello. Pero no es de, ¡ay, felicidades!, así en abstracto. Te felicito por esto, por esto, por esto, por esto. Concretamente. Pero no desde quién soy yo, de, muy bien, me parece estupendo esto. No. Tiene que ver con lo que observamos de lo que ha evolucionado la otra persona. Y en cambio el de desarrollo está alineado con el de felicitación, lo que se suele utilizar más cuando estamos en un área de mejora, en cómo mejorar una competencia, en qué pasos va a seguir la persona para llegar del punto A al punto B. Y en esa fase hacemos ese tipo de evolución. Y en un global, pues englobamos todo. Al final, cuando estamos con un cliente, después de una reunión, se habla de muchas cosas. Ostras, vamos a recapitular. Si lo he entendido bien, putupum, 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 estructuras, y te va bien para ti, para ordenar en tu cabeza. Y además, a la otra persona le transmites confianza, credibilidad. Se da cuenta de que realmente has captado lo que te ha estado contando. Generas esa empatía. Y finalmente llegamos a los externos, que tienen que ver con apoyarse con cosas más allá de nosotros. Está el visual, que tiene que ver con que después de tener una reunión con alguien, con un equipo, con un cliente, tú haces, ¿no?,
ese resumen visual respecto a lo que has recogido de aquella conversación. Y la siguiente vez que nos vemos, la conversación se inicia con esa devolución. Y el mapping, que tiene un poco que ver con la facilitación gráfica, es en vivo y en directo. Es mientras estamos teniendo una reunión o estamos teniendo una retro o estamos con un cliente, oye, pues voy haciendo ese esquema, ¿no?, que va resumiendo exactamente, oye, ¿es esto lo que es realmente clave en esta conversación que estamos teniendo? Y hacemos esa devolución a través de un mapping. Las metáforas también nos ayudan un montón. Las metáforas que la persona con la que estemos conversando trae a la conversación, o bien las que nosotros, a través de lo que nos está contando, ¿no?, que nos evoca o nos recuerda a alguna otra historia o alguna otra, ¿no?, alguna metáfora que nos puede evocar aquello que nos está diciendo la persona. Tenemos el flujo de pensamiento, que resume y condensa lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Imaginaros en una reunión, en una retro, como equipo. Como equipo, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que pensamos? Eso nos lleva a actuar de qué manera, qué decisiones estamos tomando, qué resultados nos dan esas acciones y esas maneras de pensar y cómo nos hacen sentir. ¿Esos resultados son los que realmente queremos obtener o son otros? Y si son otros, para obtenerlos, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que decir? Y nos sirve a nivel esquemático para ver que realmente, ante una misma situación, tenemos dos alternativas posibles y que está en nuestra elección seguir un camino o seguir otro camino. Y por último está el reformulativo, que tiene que ver con las palabras, que tiene que ver que cuando una persona se pone etiquetas negativas, ¿no? Como en los ejemplos que os pongo, pues soy un desastre y nunca termino a tiempo. El ponerse etiquetas negativas revierte en la persona. Las palabras no son inocuas. Las palabras tienen mucho poder. Entonces, cuando hacemos una devolución, siempre cuando detectemos una etiqueta negativa en el mensaje, reformulemos y devolvamos eliminándola. No sigamos poniendo esa etiqueta encima de la persona. Porque al final, las palabras tienen superpoderes. Las palabras te pueden llevar al cielo y te pueden llevar al infierno. Y os quiero compartir, por ejemplo, la utilización del pero. El pero en coaching y en programación neurolingüística lo llamamos el borrador universal. Todo aquello que decimos antes del pero queda anulado. Así que si yo te digo, has entregado un informe fantástico, pero lo has entregado fuera de plazo, te vas a quedar con que lo has entregado fuera de plazo. En cambio, si lo articulo al revés, si te digo, ostras, has entregado el informe fuera de plazo, pero ¿qué pedazo de informe has hecho? El impacto es totalmente el contrario. Muchas veces, ostras, tenemos un idioma súper rico que nos da unos recursos casi infinitos. Y poner una palabra en un lugar u otra puede cambiar totalmente el sentido de un feedback. Por ejemplo, también os quiero compartir el poder de la palabra todavía. Cuando tú dices, no puedo hacer esto, pones el foco en una mentalidad fija, en las cosas son así, no las puedo cambiar. Cuando tú añades un todavía, es bueno, todavía no soy capaz de esto, pero bueno, todo se andará. Te enfoca en una mentalidad de crecimiento, te enfoca en no estoy ahí todavía, pero tengo posibilidades de estar. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, no nos limita. Y lo mismo pasa cuando hablamos de feedback. Muchas veces he oído, ¿no?, en la clasificación, y habréis oído, feedback positivo, feedback negativo. ¿Pero qué negativo? Feedback positivo, ok.
Pero no hablemos de feedback negativo, hablemos de feedback de mejora. ¿Qué negativo ni negativo? Si es un regalo el feedback. Y tener áreas de mejora es una buena noticia. Porque eso quiere decir que tenemos mucho campo por recorrer, muchas cosas por hacer todavía. Si todo estuviera sabido y aprendido, la verdad es que no sé para vosotros, para mí sería bastante aburrimiento. Así que realmente tener como muy claro que el lenguaje crea realidad, que cuando decimos una palabra en lugar de otra tiene diferencia, que no es lo mismo soltar lo primero que se nos pasa por la cabeza que darle un poco más. Y todo al final es una cuestión también de entrenamiento, o sea, de poner el foco y decir, ostras, me voy a enfocar en este mes, me voy a enfocar en cada vez que utilizo el pero, ¿cómo lo utilizo? ¿Dónde estoy poniendo el pero? ¿Qué estoy poniendo antes y qué estoy poniendo después? Y voy a poner en práctica, a ver qué tal. Ir avanzando. Ir viendo qué impacto tiene cuando utilizo el pero de una manera o lo utilizo de otra. No nos quedemos siempre con lo mismo. Estamos aquí ya en una comunidad de aprendizaje, con lo cual vamos a potenciar, ¿no?, todo lo que significa aprendizaje. 3 puntos claves. 1, apelar al filtro de Sócrates, al triple filtro, antes de transmitir cualquier información. 2, cuando vayáis a dar un feedback, realmente pensad en qué tipo de feedback va a ir bien para esa persona, qué tipo de feedback necesita, qué regalo le puedo ofrecer, en qué le puede beneficiar. Me voy a centrar en el otro, no en soltar yo y quedarme a gusto. Y por último, que sobre todo os llevéis el poder de las palabras. Y para acabar, quiero finalizar con, os quiero llevar, ¿no?, dejar una reflexión, que es que en vuestro día a día, ¿realmente eres una persona sincera o eres un sincericida? Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si estamos a tiempo, no sé. Creo que estamos en tiempo, ¿no? No sé. ¿Sí? Sí, ahora te traen el micro. Tengo un par de preguntas. La primera, a la hora de dar feedback, ¿es preferible estar lo suficientemente cerca, pero fuera del contexto, como para que la persona que esté contigo no piense que estás condicionada porque tienes tu propia opinión ante la situación o lo que sea? Quiero decir, si estás fuera de la situación, ¿es mejor dar feedback que si estás dentro del problema? ¿Sí? Es que depende. 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 Está claro que cuando estás metido de lleno en un tema, por mucho que quieras ser objetivo, tienes sesgos. Entonces, a partir de ahí, por muy purista que quieras ser y por muy objetivo que quieras ser, por ahí es probable que puedas patinar. Entonces, no puedes ofrecer un feedback tan objetivo como si otra persona, ¿no? De hecho, muchas veces necesitamos esa visión a veces de fuera de, más que una persona que está metida en el ajo. Incluso a veces le damos más credibilidad, ¿no? Por eso que venga de fuera, porque creemos claramente que hay sesgos y entonces no... Es mi hija.
Vale, y la segunda pregunta, en tu rol, a ver, el feedback es una de estas cosas que a veces lo das y no te lo han pedido y es como, ¿y aquí quién te preguntó? O sea, porque, o sea, Sí, en plan, sí. pero cuando tienes un rol como el tuyo de estar ayudando de coaching, ¿la gente ya viene dispuesta viene a ti para que les dé feedback o tú has tenido que ir en plan, oye, tengo que decirte algo? La actitud que tiene la persona a la hora de que tú le vayas a decir, oye, tengo algo que contarte o estoy viendo esto, ¿te parece si hablamos de esta cosa? ¿Qué tal ese...? Pueden darse diferentes casuísticas. Puede ser que yo al principio de una relación de coaching, ya te comparta el hecho de, oye, en algunos momentos yo te voy a dar cierto feedback y entonces ya ahí hagamos como un working agreement, ¿no? ¿no? Vamos a estar cómodos ahí y si en algún momento te sientes incómodo, pues tú también siéntete libre de decirme, ¿no? Y otras veces no hace falta poner este escenario porque simplemente se da de manera natural. No específicamente digo, y ahora te voy a dar feedback y te lo doy. No. No. Entonces, en una conversación fluida de manera natural, pues yo te voy dando feedback, pero es que ya me sale de formación profesional que cuando tengo conversaciones personales también hago ese tipo de retorno de, ostras, si lo he entendido bien, entonces esto, o sea, me sale de manera natural y no específico. Ahora en este momento, no. Y entonces todo fluye. Muy buena presentación, muchas gracias. Gracias. Sí. No sé si quieres el micro. No, yo sí, es por los demás. Hola. Hola. Gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Has tocado una cosa que me ha gustado, que es el tema del feedback negativo. Yo tengo muchos problemas en mis equipos para que sepan distinguir lo que es la crítica y el feedback. Entonces, me gustaría saber de forma rápida cómo puedes explicarle a alguien lo que es un feedback y lo que es una crítica, qué se toca en cada caso. Gracias. Normalmente la crítica está mucho más cerca del sincericidio. La crítica es simplemente, digo aspectos negativos sobre esto, pero a veces ataco a la persona, no me enfoco en el comportamiento. A veces no digo exactamente qué es lo que se puede mejorar. O sea, simplemente me enfoco en lo negativo y me enfoco en la persona. No me enfoco en un comportamiento o en un hecho concreto y no te digo tampoco qué puedes hacer para mejorar, sino que solo, o sea, la crítica, el centro está en ponerte a caldo, por decirlo así rápido y pronto, ¿no? Y en cambio en el feedback hay dijéramos también hay una diferencia entre el feedback y el feed forward, ¿no? El feedback se enfoca un poco en lo que fue y el feed forward se enfoca en el futuro. Y al final tenemos que hacer una mezcla, pero la crítica siempre está en lo negativo única y exclusivamente y en la persona muchas veces. Entonces, claro, cuando tú te sientes atacado, ¿qué haces? Ponerte a la defensiva. Esto el reptiliano lo tenemos ahí, que no. Entonces, a partir de ahí no se puede construir nada. En cambio, con un enfoque en no eres tú el que, no eres tú, sino esto tal cual así, no es exactamente. Oye, mira de hacer esto de esta otra manera o tal, la persona no se va a sentir atacada porque no va de ella, va de aquello y además le estás diciendo cómo hacer para mejorar. Eso es un feedback y esa es un poco no, esa es la diferencia de una cosa y otra. De nada. Nuestras organizaciones, o la mayoría de ellas, siguen siendo organizaciones bastante jerárquicas y normalmente tenemos unos patrones o unos sistemas ya para poder comunicar esos feedbacks y, bueno, si la organización, aun siendo jerárquica, es mínimamente madura, pues todo eso se promueve. Lo que pasa que hay dos maneras de hacerlo. El feedback que va, por ejemplo, del responsable al equipo, suele ser directo. El feedback que va del equipo al responsable, si hay algún mecanismo para hacerlo, suele ser indirecto, porque suele ser a través de cuestionarios de 360 grados, evaluaciones, tal. Entonces, ahí se pierde muchísimo valor.
¿Cómo se puede conseguir la confianza para que las personas de los equipos den feedback también a sus responsables de una forma sincera? Porque es que los responsables lo necesitan igual porque es la base de la mejora, ¿no? ¿De qué depende que las personas de un equipo den feedback al responsable de ese equipo? Depende de la confianza. ¿Y de quién depende que se genere esa confianza? De los responsables en gran parte, pero no todo el mundo lo entiende así en las organizaciones, ni por un lado ni por otro. Sí, lo que pasa es que al final las organizaciones son ese ente, ¿no? La empresa. Y muchas veces es como, es que claro, es que la empresa, es que claro, es que dirección, es que claro, es que tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo lo que invito es a poner el foco en nosotros mismos, en decir, más allá de la empresa, más allá de la organización, más allá de los directivos, ¿qué puedo hacer yo en mi parcelita para que las personas que trabajen conmigo puedan realmente sentir ese clima de confianza cómo puedo fomentar espacios que se pueda crear ese clima de confianza? ¿Puedo hacer un día de café? No lo sé, un desayuno con Rosa, no lo sé, pero realmente te invitaría más allá a romper esas, ¿no? Decir, vale, pues institucionalmente tengo estas pautas, pero más allá de esto, ¿qué puedo hacer yo como persona que lidera un equipo para que las personas que están conmigo realmente se sientan cómodas y se sientan, ¿no? ¿Cómo puedo yo crear desde mí ese clima de confianza? Y iterar, probar, experimentar, recoger feedback de las personas de tu equipo, ver si eso te está funcionando, ver cómo podría ser distinto, porque no hay una fórmula para nada absolutamente. Y cada organización es un supermundo. Entonces, a partir de ahí, tú que conoces a tu equipo, tienes que empezar a experimentar, pero desde ti. Desde, ostras, ¿qué se me ocurre? Pues voy a probar esto. Que me funciona, continúo. Que no, pues reformulo, itero. Eso es lo que te recomendaría, si puedo recomendar. Gracias. No sé si tenéis alguna... Antes de nada, gracias por la charla, ha sido genial. La pregunta es, en una sesión de retrospectiva, por ejemplo, ¿tienes algún truco para vencer ese bloqueo por ego o esa especie de, ¿cómo te diría?, coraza que se pone cada uno y que incluso les bloquea hasta los oídos y no quieren escuchar? No sé, tú que has tratado con tantos grupos, ¿cómo haces para quitarles la armadura? ¿Cómo haces para abrirles los oídos y para que ese mensaje llegue cuando estás en una sesión que básicamente ellos se lo toman como voy a recibir aquí por todas partes? Si se lo toman, de nada. Si se lo toman así, primero hay que preguntarse qué es lo que nos ha llevado a que se lo tomen así, porque uno no viene así de serie. Igual han pasado cosas en el pasado que tenemos que replantearnos. Y siempre dijéramos que cuando queremos que haya un tipo de comportamiento o conducta o pase una determinada cosa, hemos de empezar por nosotros. Por yo cómo me estoy comportando, qué es lo que estoy yo transmitiendo, de qué manera, ¿no?, estoy yo enviando la información. Pensemos en cómo estamos actuando nosotros, en qué estamos transmitiendo, porque lo que estemos transmitiendo, eso llega. Esto es como es la retroalimentación en sí misma. Entonces, más allá de los demás, primero me plantearía si no estamos bien ya, qué ha pasado en el pasado para que estemos en ese punto. Igual podemos trabajar algo de lo que pasó. Y después hay que predicar con el ejemplo. ¿Qué es lo que queremos que se reproduzca? Esto es como el refuerzo positivo de los niños. Es de vamos a atender la conducta que queremos que se repita. No vamos a atender la conducta, ¿no?, que no queremos que exista. Así que tiraría por esas dos vías. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues un placer. Muchas gracias.